Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Domingo 2 de noviembre de 2014. Yago Barrasate es destituido como entrenador de la Real Sociedad. Acaba el periplo en el equipo Churiurdin de la más arriesgada apuesta que hizo el presidente del club, Joaquín Aperribay, al entregar un conjunto recién clasificado para la Champions a un técnico sin experiencia en la élite. La Real tiene decidido apostar por un entrenador de fuera, y pronto surgen dos nombres, el ambicioso de David Moyes y el más factible de Pepe Mel. Al final el elegido fue el escocés, pero antes de que aterrizara en Anoeta se jugó un partido, uno que dirigió otro entrenador, uno de casa. Así fue la semana de gloria del único entrenador que puede presumir de haber ganado en todos los partidos que dirigió a la Real, aunque solo fuera uno. Esta es la historia de Asier Santana. La primera decisión que tomó la directiva tras cesar a Arrasate fue entregar el equipo a Santana, técnico del Sanse, con Imanol Alguacil como su segundo. La Real que recogía era penúltima con 6 puntos en 10 jornadas de liga, habiendo sumado una victoria, ironías de la vida nada más y nada menos que ante el Real Madrid, y 3 empates, la segunda peor Real después de la que bajó a segunda en 2007, a la que solo superaba por 3 puntos. Y el rival que venía, para colmo, era un Atlético de Madrid, vigente campeón de liga, con unos números que asustaban. Primero porque había ganado todos los partidos jugados en Anoeta desde el ascenso de 2010, 4, el único equipo de primera que tenía esos registros. Y después porque solo había perdido uno de sus últimos 9 partidos y apenas 9 de los últimos 75. Malos augurios cuando hacía tanta falta ganar. El día 3 de noviembre Santana dirigió su primer entrenamiento. El entrenador de circunstancia reunió a los jugadores en el centro del José Luis Orbegozo antes de empezar a trabajar. Lo que les dijo queda para ellos. Lo que se vio después fue a un técnico que estaba muy pendiente de todos sus jugadores. Animaba a Granero, también a Chori Castro, habló con Bardají, portero al que lógicamente conocía perfectamente de su paso por el Sanse. Aún así, fue una práctica ligera, habitual después de partido. Después de la misma, la Real decidió que incluso aunque el fichaje del nuevo entrenador se produjera antes, el partido contra el Atlético iba a ser de Santana. La decisión se comunicó para dar tranquilidad al equipo y para no tener que forzar una contratación precipitada. Es mejor escoger bien al entrenador y para sacar adelante el primer partido lo importante es hacer piña interna, dijo Aperribay. Los entrenamientos fueron creciendo en intensidad. En el del martes se llegó a escuchar a Santana decirle a los jugadores el que pase mal, peor para él, dejando claro que no se casaba con nadie. El miércoles se apuntaba ya un posible 11 con el que Santana afrontaría el partido. Este lo formarían Zubicaray en la portería, ya que Rulli estaba todavía recuperándose de una lesión aunque muy cerca de volver, con Zaldúa y Yuri en los laterales, y Ansótegui e Íñigo Martínez en el centro de la defensa. La medular se la quedarían Markel y Granero, con Vela, Zurutuza y Chori Castro en la línea de 3 centrocampistas ofensivos y Aguirreche en punta. En este 11 que parecía factible a mitad de semana, hubo finalmente 3 cambios. En el lateral diestro jugó Carlos Martínez y no Zaldúa, Mikel González entró por Ansótegui y Xavi Prieto adelantó a Zurutuza en su recuperación. El cambio de entrenador se notó en la motivación. Todos los tocados se incorporaron al grupo, y fue esta la primera jornada sin ausencias por lesión de lo que se llevaba de temporada. Y la primera sorpresa llegó cuando se comunicó la convocatoria. Santana dejó fuera a Canales. Junto a él vieron el partido desde la grada Estrada, Gaztañaga y los 2 jugadores que llegaban al partido recuperándose de lesiones largas, de la Bella y el Ustondo. Xavi Prieto, Íñigo Martínez y Rulli, que salían de lesión, hicieron todo lo posible para llegar al partido y se colaron entre los elegidos. Los jugadores están implicados, dijo Santana en la víspera, en su primera rueda de prensa como entrenador de la Real. Estoy tranquilo, lo llevo con la mayor naturalidad posible, con la posibilidad de afrontar un partido bonito. Estamos aquí para ayudar a la Real, en estos momentos al primer equipo, añadió. El partido tenía además otra particularidad, era el regreso de Antoine Griezmann a Anoeta tras su fichaje por el Atlético en el verano anterior. No sé cómo será, sentiré emoción por volver y ganas de jugar con el Atlético allí, decía el francés. De la Real añadía que necesitan ganar, y Anoeta siempre ha sido un campo complicado para los rivales. Antoine, que anunció con días de antelación que no celebraría un gol ante su ex equipo, ya sabía algo. Griezmann, que no fue titular y escuchó silbidos de la grada, no marcó. Lo hizo en otros partidos después de este contra la Real, pero en aquel primer regreso no consiguió ver puerta. Sí lo hizo Mandzukic, y lo hizo además muy pronto, a los 9 minutos de juego. Sacó de puerta a Moyá, años después arquero Churiurdin, peinó Raúl García,
y tras apoyarse en Juanfran metió un magnífico balón cruzado al segundo palo para que el ariete rojiblanco dejara a Anoeta en silencio, temiendo por una nueva derrota de los suyos. Pero si Santana e Imanol habían trabajado algo y muy bien durante la semana, era la motivación, y el equipo respondió a lo grande. No habían pasado más de 5 minutos cuando Carlos Martínez sacó de banda, tocó el balón Markel y el esférico llegó a los pies de Carlos Vela, que conectó un espectacular zurdazo desde fuera del área que cogió la curva suficiente para colarse en la portería de Moyá sin que el portero pudiera llegar. La Real, con el empate, se creció de una manera espectacular, y eso que no contó con demasiada ayuda del árbitro, Álvarez Izquierdo. A los 22 minutos sancionó un claro pisotón de Godín a Vela dentro del área con una inverosímil tarjeta amarilla al mexicano por tirarse. Daba igual, el vendaval Chururdín era espectacular. Aguirreche pudo marcar en la más clara, al interceptar un pase atrás de Miranda a un Moyá muy alejado de la pelota, aunque Godín sacó el disparo bajo palos. Y ya en la segunda parte, Vela consiguió, esta vez sí, que el árbitro obrara con justicia y expulsara a Siqueira en el minuto 49, después de ver 2 amarillas en 2 minutos. Santana saltó como loco para pedir esa expulsión antes de que se concediera. Luego el árbitro no quiso saber nada de un golpetazo con el hombro de Mandžukić a Vela, desentendiéndose por completo del balón y que también tuvo que mandar al punto de penalti. Tampoco señaló la pena máxima en una mano de Ansaldi a centro de Carlos Martínez. Y a falta de 7 minutos para el final, un maravilloso centro de Zaldúa desde la izquierda, había ocupado el puesto de Yuri en el minuto 55, encontró un no menos espectacular cabezazo de Aguirreche, que firmó así el 2-1 y una victoria balsámica para la Real. El delantero se señaló con rabia el escudo y lo besó ante una Anoeta que se volvió loco. Y Santana también, aunque lo explicase con mucha más calma en sala de prensa de la que había mostrado en un partido que vivió siempre de pie y dando órdenes. Tenía que cumplir una misión esta semana. Me voy con la sensación de que hemos servido a la Real y estamos a su disposición. Cuando estás en primera y sientes el empuje de la afición, el estadio lleno, no sé explicar esas sensaciones. Los jugadores nos han ayudado mucho, han estado muy comprometidos e implicados con nosotros, dijo el técnico. Solo una semana antes de ese encuentro, Santana e Imanol habían dirigido al Sanse en su partido ante el Tibal Valderas, que acabó con empate a 1. En el equipo que sacaron aquel día había futbolistas como Aritz Elustondo o Álvaro Odriozola. Sin ellos en el banquillo, el Sanse empató también a 1 en el derbi de Zubieta ante el Bilbao Athletic, y nuevamente se sentaron para dirigir al filial en su victoria por 2-3 ante la Morevieta. Habían pasado solo 6 días del partido del Atlético de Madrid. La Real, el primer equipo, ya estaba en manos de David Moyes, pero Santana regresó al Sanse con la satisfacción de haber cumplido con su misión, de haber dado al equipo el chute de confianza que necesitaba y 3 puntos vitales para comenzar la remontada. Sí, la historia ha dejado a Santana como el único entrenador que ha ganado todos los partidos que ha dirigido a la Real. Solo uno, pero ¿qué partido?